Pues Eva, Mm, hola, cuando tú quieras, Eva. Muchísimas gracias, de verdad. Sí. Pues primero, muchísimas gracias por la invitación a María, a Miquel y a Rosa por invitarme, por organizar este evento que me parece importantísimo. Sí. Os saludo desde Barcelona, aunque trabajo en Chicago, pero bueno, en verano online más bien. Estoy en el Raval, ya les dije a los tres, si hace demasiado ruido de fondo me avisan por favor y cierro la ventana, ¿no? Porque aquí en la calle siempre hay ambiente, ¿eh? Pues que a mí me gusta después de volver a Chicago. Sí, otra vez muchas gracias, estoy muy ilusionada de ver también a muchos amigos, amigas del pasado, ¿ya? Del presente y espero también del futuro, ¿ya? También de diferentes lugares del mundo castellano parlante. ¿Sí? Esto me hace mucha ilusión. ¿Eh? Pues en ese sentido hablamos hoy de la investigación en arte terapia, ¿ya? O tal como yo presento, como yo me la imagino, ¿ya? Entonces yo en la School of the Art Institute of Chicago sí imparto precisamente esta asignatura de investigación en el máster de arte terapia. Esto les toca en el cuarto semestre de 6 en total. Y en otoño enseño la clase de psicopatología para los del primer semestre. La clase de psicopatología es un desafío importante porque en Estados Unidos la psicopatología es equivalente de DSM y mi visión es diferente, pero hoy no hablamos de esto o solo muy periféricamente. Pero la de investigación es otro desafío porque hay que condensar en un semestre todo lo que van a tener de investigación en un programa de máster. Entonces tengo que cubrir por temas del Colegio de Arte Terapia, tengo que cubrir algunos temas que preferiría no hacer, pero hay que hacerlas. Y entonces la parte más interesante, la descolonización de la arte de la investigación, hago lo que pueda, pero tanto tiempo para eso tampoco tenemos, ¿no? Porque tenemos que cubrir muchos temas de investigación cuantitativa, cualitativa, por supuesto, también la investigación basada en el arte, que eso ya es más interesante. La parte de la descolonización también la hacemos. Es de hecho la parte que las alumnas rinden más, hay que decirlo, ¿ya? Pues sí, en ese sentido empezamos. ¿Puedo compartir el escritorio? sí, Porque el host tiene que facilitar esto. sí, ya lo he hecho. Oh, sí, aquí estamos. Entonces, ¿pueden ver todos mi escritorio? ¿Sí? ¿El Sí, PowerPoint? ¿Sí? ¿Se sí, ve? sí. Okay. Pues así empezamos a descolonizar la investigación en arte terapia, ¿no? Entonces, el resumen, supongo que ya lo han leído en la comunicación. La investigación académica ha sido basada en el colonialismo de sus inicios. Los discursos del sur y de pueblos originarios. Durante décadas, la arte terapia ha seguido los discursos dominantes de la investigación. Veremos cómo interrumpirlos y caminos para contribuir al proyecto de la colonización, abriendo camino hacia otros poderes. Quiero empezar, de hecho, con una cita del libro de Linda Tuhiwai-Smith de Nueva Zelanda, es académica maor de Nueva Zelanda, que en 1999 publicó, que en 2016 tradujo al castellano, Investigación y pueblos indígenas. Entonces, en la introducción, entre muchas otras cosas, dice: desde el punto de vista colonizado, el término investigación está intrínsecamente ligado al imperialismo y colonialismo. La palabra misma, investigación, es quizás una de las más sucias en el vocabulario
del mundo indígena. Los modos en que la investigación científica ha sido partícipe en los peores excesos cometidos por el colonialismo continúa siendo una historia asiduamente recordada por muchos pueblos colonizados del mundo. Es una historia que todavía ofende el sentido más profundo de nuestra comunidad. Pues yo también soy doctora en antropología médica, ¿no? Y lamentablemente, pero obviamente hay que verlo, la antropología ha sido muy cómplice de lo que Linda Tuibo ha dicho en su introducción. En la antropología empleamos el método de etnografía, por supuesto, esto también lo hacen otros académicos, no es un monopolio de los antropólogos. Etnografía viene del griego que significa pueblo, nación, y grado, escribe. Es el estudio sistemático de las culturas humanas. Del siglo XVIII hasta el siglo XX, consistente en descriptos de culturas remotas, entre comillas, con énfasis en lo exótico y lo llamado primitivo. Era absolutamente etnocéntrico. Ha servido un proyecto colonialista, justificando el colonialismo, por ejemplo, la necesidad de civilizar a los bárbaros. En el ¿ya? Los antropólogos escribían en función de que los occidentales deberían aprender del Mead o Gregory Bateson. Con una visión contemporánea sobre esto, ha publicado mucho, sobre todo sobre el contexto colombiano, y ha publicado entre muchos libros Chamanismo, Colonialismo y El hombre salvaje, una historia de un estudio de terror y cura, ¿no? Sobre todo con énfasis en el terror. Si cito a Tan, ¿ya? Lo voy a citar más durante la ponencia, eso es Michael Tan, que es un antropólogo médico filipino, ¿ya? En Manila. Pero esto no, el colonialismo continúa hasta hoy en día, por eso mucha gente también pasa el término postcolonialismo, porque dicen que el post nunca ha tenido. ¿No? El colonialismo contemporáneo continúa en formas empíricos, perpetúa la condición colonial. Necesito, recomiendo mucho catálogo, memoria, desarrollo, arte y giro descolonial en América Latina. ¿No? Siempre intento también algunas gracias a la moderno. Entonces, eso es una exposición que hizo en el Museo de Diego y después también llegó a México DF. ¿No? Y me parece que el catálogo incluso está en interlingüe. ¿No? Las epistemologías del norte han contribuido a convertir el conocimiento científico del norte global en una manera hegemónica de representar el mundo como propio, de transformarlo de acuerdo con las propiedades. El conocimiento científico combinado con el poder económico y militar superior entre el norte global y el dominio. Las epistemologías el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, así como la opresión y la represión causadas por esta triada imperialista. Esto lo he resumido en un artículo oponiéndose al imperialismo epistemológico, refiriéndome sobre todo a Sousa Santos y su último libro, El fin del imperio cognitivo. ¿No? Él ha escrito muchos libros en esta línea y resalta la necesidad de enfocar esta triada, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. ¿No? Y señala, estoy totalmente de acuerdo, si solo se combate uno, esto no tiene mucha eficacia. Podemos volver a este debate también. La única fuente de conocimiento válido en este escenario en el que el norte es la solución y el sur es el problema.
Durante siglos, el norte ha fallado al no considerar amplios cuerpos de conocimiento como válidos, lo que ha llevado a un epistemicidio masivo, una masiva destrucción de una inmensa variedad de saber y, en consecuencia, a un desempoderamiento de sociedades enteras. Entonces, ya he mencionado, esto es sacado de un artículo mío que forma parte de un número especial que edité para la revista Field, que también se basa en San Diego, que es una revista sobre crítica de arte socialmente comprometida, ¿no? Entonces, el número se llamaba Aprender arte y resistencia del sur. Y este es el artículo al que me refiero, pero hay muchos más. Todo esto es online, de libre acceso, también bilingüe. Después de los textos en inglés, están todos los textos también traducidos al castellano. Pues el colonialismo en la investigación se manifiesta sobre todo en metodologías extractivistas. Entonces son métodos colonialistas extractivistas muy basadas en relaciones de sujeto-objeto. Extraen información de objetos de investigación de la misma manera en que las industrias mineras extraen minerales y petróleo de la naturaleza. Esto me parece una excelente imagen de Sousa Santos. Por el contrario, las epistemologías sureñas buscan saber con en lugar de saber sobre. Apuntan a una co-construcción de significados que es circular en lugar de lineal. Es más bien una relación de sujeto-sujeto. Entonces, esto de lo extractivista se manifiesta sobre todo en reducir la investigación a entrevistas cerradas, para las que el investigador, la investigadora entran en el campo, si entran o contactan a una persona para sacarle la información y después se retiran. La persona entrevistada se queda donde estaba o incluso tal vez peor, porque ha brindado algo de su saber, de su tiempo, de su intimidad. Entonces me preocupa que en arteterapia no hay mucha reflexión crítica acerca de esto. Al contrario, Capitán en su libro compara al investigador con el minero, exactamente lo que queremos evitar, ¿no? También lo compara con un shopper y con un cazador. Entonces, también el colonialismo se manifiesta en una apropiación cultural, ¿no? Algo también muy observable. Por ejemplo, cuando Sean McNiff dice, esto lo he traducido en inglés, el terapeuta expresivo de hoy paralela a los métodos de los antiguos predecesores. Los arteterapeutas expresivos están reviviendo el papel del chamán en la sociedad contemporánea. Nosotros somos alquimistas, artísticos y chamanes del siglo XX. Entonces, esto se ha transmitido de generación a generación de arteterapeutas, al menos en el mundo anglosajón. Ahora recién empieza a publicarse resistencia contra esto, ¿no? Michelle Napoli, por ejemplo, es una arteterapeuta indígena de Estados Unidos, que recién publicó este artículo, Arteterapia Contemporánea Ética, valorar una perspectiva indígena, American Indian, indígena de Estados Unidos. Entonces, ella denuncia esta apropiación cultural y dice que se han educado a múltiples generaciones de arteterapeutas para usar estos conceptos sin deconstruir este posicionamiento de los curanderos indígenas como congelados en el pasado, arquetipo universal o como metáfora. Ella incluso habla en el contexto de Estados Unidos de un genocidio cultural contra las comunidades indígenas en Estados Unidos, que son muchísimas. Y lo que ha pasado en la historia de Estados Unidos seguramente se puede calificar como tal. Entonces, la arteterapia siempre creo que quiere complacer a muchos discursos hegemónicos dominantes,
Tal vez esto venía de que era una disciplina en su momento joven, ¿ya? Que buscaba su justificación, su reconocimiento. ¿Ya? Y esto muchas veces se ha intentado complaciendo estos discursos hegemónicos con las investigaciones cuantitativas, por ejemplo, investigaciones extractivistas, o enseñar la investigación sin advertir que esto muchas veces pasa, el extractivismo. Buscando el reconocimiento de las neurociencias, yo en ninguna manera estoy contra investigaciones contemporáneas, pero veo complicado este afán de la arteterapia que está muy presente en Estados Unidos, por lo menos, de complacer a los neurocientíficos, ¿eh? Que lleva también a reducir a los problemas a una cosa de cerebro en vez de contextualizarlo en una esfera política y social. Muchas veces se han hecho cómplices de la opresión. Esto cobró el colmo, digamos, cuando la Asociación Norteamericana de Arteterapia se juntó con Karen Pence, que es la esposa del ex vicepresidente de Estados Unidos. Entonces ya no lo son, por supuesto. Ha habido un cambio, afortunadamente. Pero esta mujer escogió arteterapia como su motivo de caridad. A ver, esto las esposas en Estados Unidos siempre hacen, siempre tienen así una mascota de caridad que escogen. Con el presidente anterior, supongo que la Casa Blanca vio que su esposa no estaba para esta labor, y destinaron todos sus recursos a la mujer del vicepresidente, que es Karen Pence, que es educadora artística de profesión. No sabemos si la Asociación Norteamericana de Educación Artística no la quiso, si nunca lo probó, esto no lo sabemos. Sabemos que la Asociación Norteamericana de Arteterapia la acogió con los brazos abiertos. Entonces ella, cuando su marido ya era gobernador de Indiana, que es uno de los estados más conservadores de Estados Unidos, cuando él era gobernador ahí, ella ya empezó con su cosa de arteterapia en hospitales de ahí y se concentró en arteterapia pediátrica oncológica. También sabemos de un alumno que hizo sus prácticas en uno de esos centros respaldados por ella, que él trabajaba con niños infectados del SIDA, y este brote de SIDA se basó en un recorte de salud público del marido Pence. Entonces ella, detrás de esto, hace su caridad con los pobres niños enfermos. Esto es página oficial de la Casa Blanca de entonces. Entonces ella es esto. Entonces es la mujer de la caridad con el niño calvo que padecía del cáncer. Además, el programa se llama Healing with the Heart, escrito así, he, como él, art. Es difícil inventarse tanta repugnancia. En fin, ella también formaba, afortunadamente formaba en pasado, parte de un gobierno, ¿ya? Que era un gobierno totalmente homófobo, xenófobo, etcétera. ¿Ya? Un gobierno que quería abolir la protección de los menores a la deportación, ¿no? Los menores de familias inmigradas. Este programa de Obama se llamaba DACA, ¿no? Entonces, también un gobierno responsable, ¿ya? De todos los traumas que causaron y violencias en los centros de detención en la frontera entre Estados Unidos y México, que por supuesto estos menores nunca gozarían de la arteterapia financiada por Karen Pence. Pues yo siempre resumo esto como el investigador, la investigadora panóptico. Panóptico en el sentido de Foucault, que vigila
que vigila que se cumplan todas las normas del discurso dominante, ¿no? Y que está al servicio a la hegemonía y peor, ¿no? Hay un académico, digamos, un investigador de Estados Unidos, Aaron Kunz, que ha publicado este libro, entre otros, donde describe cómo hacerlo de manera diferente, basándose mucho en el concepto de hablar veraz de Foucault, ¿no? Por eso aquí es truth-telling, ¿no? Y justicia social, ¿no? Es que por azares de la vida encontré una conferencia gratuita de una doctora que es donde de que me basé también para hacerlo de la tesis. Sí, gracias por compartir. Pues, ¿qué otros modos tenemos para no convertirnos en investigadores del panóptico? ¿No? Entonces, Sosa Santos propone la sociología de la ausencia y la sociología de la emergencia. La sociología de la ausencia sería rescatar los saberes reprimidos por el discurso dominante, y la sociología de la emergencia serían zonas liberadas, espacios que se organizan de acuerdo con principios y normas radicalmente opuestas a aquellas que prevalecen en sociedades capitalistas, colonialistas, patriarcales. Su propósito es lograr un tipo diferente de sociedad, liberada de las formas de dominación que predominan el día de hoy. Estos espacios ofrecen maneras alternativas de construir colectivos, combinando experiencia social con experimentación social, a menudo de naturaleza performativa. Nuevas maneras de habitar el mundo son mostrados, desmontando los modelos y puntos de vista institucionalizados. Esto también lo han hecho muchos artistas, ¿no? Trabajan en esta línea. Entonces, la posibilidad de cambio a través de la agencia es transmitida en el arte principalmente a través de imágenes. Entonces, no, es que te digo que eso es lo que me está generando. Entonces, en esta línea ha trabajado, por ejemplo, Ligia Clark, sobre todo en la última fase de su vida. Perdona un momentito. Creo que hay algún micrófono por ahí que debe estar abierto, ¿no? Y os agradeceríamos mucho que se cerrara, porque se oyen las conversaciones, me da la impresión. Perdona que te haya cortado, Eva. No, tranquila. Gracias. Entonces, los artistas o las artistas demuestran el cambio a través de imágenes, por ejemplo, Ligia Clark, sobre todo en la última fase de su vida, en su obra continua, La estructuración de un self. Entonces, esta sociología de la emergencia apunta a las epistemologías del sur. Entonces, lo que es muy importante resaltar al inicio es que las epistemologías del sur son arraigadas en las experiencias de resistencias de grupos sociales que han sufrido de manera sistémica injusticias, opresión y destrucción causadas por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Son conocimientos adquiridos por medio de luchas sociales y políticas y no pueden ser separados de estas luchas. Cuando Sosa Santos obra con sur y norte, también hay que decir que esto no es solo o estrictamente en el sentido geográfico, ¿ya? A veces coincide, pero no siempre. Hay epistemologías del sur en el norte geográfico, viceversa. Tampoco es una cosa estática, ¿no? También se puede ver como epistemologías del sur se convierten en epistemologías del norte, ¿no? Voy a nombrar algunos ejemplos luego de esto. Otras características de las epistemologías del sur serían que están basadas en la artesanía en el sentido que se rehúsan a los métodos estandarizados y la construcción mecánica. Se basan en la experiencia de los sentidos como una fuente de conocimiento, una fuente negada por el norte.
Este último considera exclusivamente la razón como el único vehículo de conocimiento válido. Desmonumentaliza el conocimiento escrito en favor de sabiduría verbal, ¿no? Mucho de las epistemologías del sur son transmitidas oralmente, ¿no? Incluso también performáticamente. La universidad ha sido un proyecto colonial desde sus inicios, ¿no? Y tenemos que mirar cómo descolonizar la universidad con el desafío de cómo descolonizar el conocimiento en una institución que lo produce. Necesitamos algo que las yeguas del apocalipsis hicieron en los finales de los años 80 con la refundación de la Universidad de Chile. Además, las epistemologías del sur son colectivas y operan como tal porque salen de las luchas políticas colectivas. Chocan con las normas de evaluación académicas que están centradas en el individualismo del autor. ¿No? Tal vez han hecho las experiencias en las evaluaciones o en las promociones académicas cuando no se cumple con estos estándares. Se caracterizan por una heterodoxia, como dice Silvia Cusicanqui, que siempre ha sido desde siempre un rasgo de nuestro hacer cultural, una especie de etos barroco. Esta heterodoxia, junto con realidades complejas y múltiples, liberaron del provincialismo lingüístico, así como de la ortodoxia y el dogmatismo de las escuelas de pensamiento, ¿no? Esto es de Silvia Cusicanqui, Sousa Santos también estaría de acuerdo con esto, y también quería señalar que Ana Longoni también describe el hacer o el camino de Oscar Mazzotta en esta línea de la heterodoxia. Entonces, las epistemologías del sur han sido cooptadas de los saberes por el norte. Esto ha pasado con el Participatory Action Research, la investigación, participación, acción, el Art-Based Research, la pedagogía del oprimido, cuando un autor, si llega a ser uno, ¿ya? En la pedagogía del oprimido, si es un autor, es traducido, promovido a una sola fuente de toda una riqueza de epistemologías que vienen de muchos países y zonas diferentes de un continente o varios. Entonces ya Gramsci, De Martino y Umberto Eco han advertido contra la recuperación nostálgica y consumista en forma de un reciclaje capitalista y una cooptación del folclore de las mismas sociedades que el sistema capitalista imperialista había buscado erradicar previamente. ¿No? Un ejemplo para esto en Estados Unidos sería lo que se ve en Santa Fe, en Taos, en Nuevo México, sitios preciosos, ¿ya? Donde hay un montón de galerías de estadounidenses blancos que venden, por ejemplo, la joya indígena a precios importantes, mientras que los propios indígenas, como mucho, venden sus cosas en la calle. Entonces, ¿qué más hay? Metodologías emancipatorias, investigación liberadora. Esto lo pude aprender con académicos indígenas de Estados Unidos y Canadá. Me gustaría mucho si usan términos parecidos en Latinoamérica para estas metodologías, que vienen de diferentes fuentes, ¿ya? No es una cosa homogénea, desde luego que no, ¿ya? De los feminismos, de las hermenéuticas críticas, postmodernismo, teoría crítica y saberes indígenas, ¿ya? La traducción que ofrezco para Indigenous Knowledge. Entonces son epistemologías que han sido silenciadas y marginalizadas, ¿no? Y son metodologías que recientemente se han desarrollado con perspectivas teóricas indígenas y métodos asociados. Por ejemplo, el storytelling, el cuentacuentos. Tanto el proceso como el resultado de la investigación son políticos. Es importante
que en este caso, por ejemplo, los Native American o First Nation people, bueno, los indígenas del norte de América, dicen que es imperativo que asuman el control sobre el proceso de la investigación. En inglés eso se llama researching back, de manera como han sido explotados por investigadores, de manera que escuchamos al inicio de parte de Linda Tuivasa Smith en Nueva Zelanda. Se trata de hacer represalias, pero de contar la historia desde sus perspectivas. En este sentido, recomiendo mucho a Margaret Kovach de Canadá. Entonces tiene este capítulo fantástico, Emerger desde los márgenes, metodologías indígenas. Esto está sacado de este libro, Research as Resistance. Y también Joan Barker de Canadá, este libro. Y Linda Tuivasa Smith, que ya escuchamos al inicio. Entonces, ¿qué hacemos si no formamos parte del colectivo, por ejemplo, indígena? ¿No? Es complicado, ¿no? Hay algunos investigadores indígenas que dicen que no hay modo, ¿no? Que esto no es, entonces no es para ti. Hay otros que tal vez son un poco más flexibles. Margaret Kovach dice que hay que preguntarse, y eso siempre lo digo a los alumnos, ¿ocupas espacio o quitas espacio o facilitas espacio? Y luego la pregunta clave en la justificación de un proyecto de investigación siempre debería ser quién realmente se beneficia de la investigación. Eso lo dice Cynthia Tyson en el contexto afroamericano, investigación, raza y epistemología de la emancipación. ¿Quién se beneficia? ¿El académico para ganarse el título, para subir la escala académica? Tener una publicación más, a lo mejor, ¿no? O una empresa de farmacéuticos, ¿no? O un gobierno. Ahí, por supuesto, hay diferentes posibilidades, pero esto es una pregunta que, desde luego, hay que hacérsela. También necesitamos saberes indígenas para el medio ambiente y la amenaza que vemos en él. Entonces, esto es algo que el Indigenous Knowledge ha sabido desde hace miles de años. En el momento en que el medio ambiente se ve gravemente amenazado en todos los continentes, los conocimientos indígenas pueden mostrarles a las personas una relación diferente con él, basada en el respeto mutuo. Esto últimamente en la academia también se ha promovido como posthumanismo, posthumanism, que también es muy interesante, pero mi pregunta, y realmente es una pregunta no maligna, pero mi pregunta es, ¿se está reciclando algo que en la sabiduría indígena ya se ha sabido desde hace miles de siglos? Interrogante. Aquí tengo imágenes con la bandera mapuche en la Revolución Chilena y esta imagen es de una investigación reciente en un contexto de etnografía, pero la participante hizo este dibujo sin la etnógrafa, sino antes de que la conociera además, descubrió el arte como forma de resistencia en el confinamiento. Relaciona también la pandemia con la amenaza medioambiental. Ejemplos del dúo de Buenos Aires iconoclasistas con sus intervenciones contra Monsanto. Voy a volver a ellos también luego. Pues, desde sus inicios colonialistas, ha cambiado, bueno, se supone. Entonces, hoy en día se considera que el día consistía en un compromiso con las personas, fomentando la empatía de una manera
intensiva e imaginativa. Se trata de construir y mantener relaciones empáticas en el campo, lo que en inglés se llama deep hanging out, y la experiencia cercana. Antes de que hubiera un giro en la antropología norteamericana, ya antes la antropología italiana marxista en forma de Gramsci, de Martino, después más desarrollada en México, Argentina, de forma de García Canclini y Menéndez, ya apostaban por un entendimiento así de la etnografía, ¿no? De construir y mantener relaciones sociales empáticas prolongadas, ¿no? Para esto necesitamos tiempo, ¿no? La etnografía ocupa mucho tiempo, ¿no? Hay que aprender los idiomas de la gente, ¿no? Al menos en el enfoque mencionado aquí en la antropología italiana marxista. El cuerpo es la herramienta de investigación, más el cuaderno de trabajo de campo, ¿no? Y esto lleva a lo que se ha llamado la escritura densa. Se trata de analizar o de lidiar con los significados, de darle sentido a tu experiencia. Eso es de Michael Tanton. La etnografía tiene la ambivalencia. La etnografía nunca se limita a entrevistas, ¿no? Eso también es algo que en el libro de Capitán es muy... ¿no? La etnografía es una participación, una observación, ¿ya? Y no es salir a entrevistas y adiós, ¿ya? Se basan en la participación, en el diálogo. Ya he dicho, en Estados Unidos había un giro final desde los últimos vestigios del colonialismo, o penúltimos vestigios del colonialismo, de la generación que editó este libro, Writing Culture, que se reeditó 25 años después, con los mismos textos básicamente, y cuestionaban la autoría del texto y del autor. Hoy en día se supone que también la etnografía tiene que ser multisituada, ¿no? Llama la atención de hay pero muy pocas etnografías en arte terapia. Si saben de alguna, yo me alegro, porque yo creo que solo sé de una o dos, ¿eh? Sí. Entonces, todo eso, lo que he dicho, no quita que hay que seguir descolonizando a la etnografía. ¿No? Ven aquí un ejemplo en grande, en pequeño, un libro que se escribió a finales del siglo XX con perspectivas de la etnografía en el siglo XXI, de Norman Dancing, que muchos de nosotros que están aquí hemos leído mucho, el que fundó el Congreso Cualitativo a Champaign en Illinois. ¿Ja? Voy a volver a esto también. Entonces, él, entre otros, habló de la crisis de la representación. Entonces, ¿quién tiene el derecho para representar a quién? ¿No? Es una buena pregunta. Los postmodernos en Estados Unidos del writing culture cuestionaban la autoridad del texto y del autor, eso ya lo he dicho. Pero yo diría que se quedaron por medio camino, ¿no? Las que están en la investigación han obrado con la pareja de validez y fiabilidad en la investigación, ¿no? Sobre todo en la investigación cuantitativa. En la investigación obramos más con la validez que con la fiabilidad, por supuesto, pero incluso es cuestionado con las razones. Dancing, citando a Patty Leather, que es una de las iconos, diría yo, de las investigaciones feministas, de las investigaciones cualitativas en Estados Unidos, dice: validez como fértil obsesión es la máscara del investigador que permite que un régimen particular de verdad dentro de un texto particular, comunidad de académicos, abra camino en el lector. Como consecuencia,
se ha desarrollado lo que en inglés se llama standpoint ethnography, desarrollados de diferentes colectivos, desde diferentes posiciones de opresión. También por esta misma pregunta, ¿quién tiene el derecho para representar a quién? Algunos han optado para pasar a la autoetnografía, ¿ya? Entonces nadie tiene el derecho de representar mi vida. Esto mejor lo hago yo misma, ya que sé mejor de ella, ¿ya? Y hay muchas diferentes formas de hacer la autoetnografía. Lansing ha conceptualizado mucho la autoetnografía interpretativa, que busca de ir más allá de una cosa solo centrada en el yo, y lo político con lo individual, con lo subjetivo, ¿ya? La propia historia y, digamos, dar una cara subjetiva a la política, a las consecuencias políticas sociales, ¿no? Esto muchos años antes ya hizo la artista Jo Spence, en su momento en Inglaterra, exactamente con las mismas, casi las mismas palabras como el académico, ¿no? Pero dentro de su obra artística. Ella también decía que la relación fotografiado-fotógrafa nunca puede ser democrática, y en algún momento optó solo por fotografiarse a ella misma. Más de la también algunos han desarrollado la así llamada autoetnografía performativa, en la que no se trata solo de representar, sino de actuar. Cada representación al formato texto. Nunca es 100% fiable, por supuesto, ¿ya? Entonces, algunos esta manera de actuar en vez de representar. Pues otras maneras de hacer, y esto resaltan mucho los académicos indígenas en Estados Unidos, es la investigación acción participativa, ¿ya? Que en inglés PR, Participatory Action Research, pero de hecho no viene de Estados Unidos, sino viene de Colombia. Y es un método de investigación y aprendizaje colectivo, con un análisis crítica de la realidad con la participación activa de los grupos implicados. Apunta a una transformación y un cambio social. Se puede perfectamente combinar con el arte, ¿no? Eso es lo que se hace hasta hoy en día. El dúo Iconoclastas, ¿no? Formato de cartografía, de mapeo. Es un trabajo muy complejo, muy elaborado, ¿ya? En el número de field al que apunté antes tienen ahí un decálogo sobre su forma de hacer. Y tienen este manual de mapeo colectivo en Internet. Esta forma de investigación ha sido muy cooptada, sobre todo por el mundo empresarial, donde se usa el empleado para usar que la empresa ya mecanismo de renta todavía más. En Estados Unidos, todo en el contexto indígena se ve muy oportuno, pero siempre me sorprende que cuando explican el método, nadie remonta a Franz Borda, sino solo a autores de Estados Unidos. Bueno, en fin, recomiendo este libro. Franz Borda y Anisur Rahman, Mohamed Anisur Rahman, que es de Bangladesh, escribieron un libro juntos que a lo mejor ya lo conocen, publicado en inglés y castellano, Acción y Conocimiento, cómo romper el mundo de saber con investigación, acción participativa. También está en Internet. Pues procuro en mis clases invitar a docentes de la comunidad indígena, ¿no? Entre otros con la doctora Angela Bolden de la Universidad de Illinois de Chicago, que es psicóloga también,
Entonces, ella nos explica la investigación comunitaria con este diagrama, creo muy claro, ¿no? Esto es como la investigación clásica, convencional, totalmente organizada por la academia, el académico. Después vamos a la investigación comunitaria, la investigación basada en la comunidad y la investigación basada en la comunidad con la participación de la misma comunidad, ¿no? Entonces, hay de la academia, de la comunidad. El Art-Based Research, ya que con terapeutas o gente interesada en le vamos a dedicar esta forma de investigación un buen rato. ¿Ya? La investigación con el arte, ¿ya? Consiste o es como un bricolaje de varias prácticas artísticas, terapias creativas, investigación cualitativa. Pretende y desafiar las narrativas dominantes. Científicamente y epistemológicamente ¿qué se puede saber? ¿Cómo se puede llegar al conocimiento y quién tiene acceso al conocimiento? Se favorece el conocimiento subjetivo encima del objetivo. El Art-Based Research pretende juntarse a las luchas por la justicia social. Pretende ser transformativo, las experiencias son personificadas y actuadas y no solo representadas. En las terapias creativas se ha tomado el concepto de proceso en oposición a la investigación cuantitativa. Además de las terapias creativas, se ha tomado, digamos, las ideas del empoderamiento, exploración de significados e identidades, expresión de emociones, concienciación, autorreflexión, intersubjetividades y poder expresivo. Yo añadiría que las habilidades arteterapéuticas ayudan a convertir la investigación en una relación social prolongada. Bueno, hasta aquí todo eso suena fantástico. El problema creo es que Levy y otros hacen una referencia muy a críticas a las terapias creativas, a los autores menos críticos, creo, de la disciplina, que repiten los discursos dominantes de la misma disciplina. La otra iguala arte como propaganda y siempre en sentido positivo, sin tener en cuenta las instrumentalizaciones y abusos. Y luego tienen esta creencia ciega en la desjerarquización del proceso de investigación, que sabemos que es en la academia, que sea muy ingenuo para creer en esto. Ya que, como dijo Manuel Delgado, nos advirtió contra las falsas democratizaciones. Esto también vale para la investigación participativa y comunitaria. No hay imagen inocente que pase por la academia e instituciones relacionadas, porque las últimas decisiones sobre el uso de las imágenes siempre las va a tomar el académico. Por ejemplo, en la fotografía participativa, ¿quién tiene la propiedad de las cámaras? ¿Quién decide cuánto tiempo se usan? ¿Qué imagen se incluye? Bourdieu era más realista en todo esto, creo, porque para él estas jerarquías en el proceso de investigación académica son dadas. Como eso es así, según él, hay que incluirlas radicalmente en el análisis. Eso es una de las frases preferidas, de mis frases preferidas de él. Los intelectuales son, en cuanto detentores del capital cultural, una fracción dominada de la clase dominante. La ambigüedad radica de su posición de estar dominados entre los dominantes. Yo creo que el Art-Based Research tiene que cuestionar sus propias presuposiciones para saber desafiar las narrativas dominantes y operar como un dispositivo artístico. Esto Walter Benjamin ya lo sabía en los años 30. El arte es en extremo vulnerable, ya que puede ser usado para transmitir derechos democráticos, pero igualmente para ser abusado con fines contrarios
glorificar el poder, cualquiera sea su credo. Entonces, con el arte fácilmente llegamos a tener dispositivos normalizadores y controladores. Entonces, Bourdieu y Hacke, el artista, en forma de diálogo, han descrito muy bien las instrumentalizaciones del arte en forma o por las multinacionales o, como hemos visto antes, los políticos, las políticas con campaigns. Entonces se basa esto mucho en el concepto del capital simbólico, tal como lo ha entendido Bourdieu. En el contexto del arte y de la cultura es cuando las fundaciones acumulan buena prensa financiando el arte, escondiendo otros propósitos detrás. Entonces, en otro lugar, hoy no podemos hacer todo, pero en otro lugar he escrito mucho sobre los dispositivos, ¿ya? Entonces, resumiéndolos, ¿ya? Sin hablar de en qué se basan y cómo se ya presentando directamente el resumen, ¿ya? Los dispositivos artísticos deberían ser espacios para la expresión, el objeto, el flujo libre, el saber de los participantes. Imprescindible el análisis del arte y su contexto social y su relación el discurso. Deberían desafiar los mecanismos de control y no replicarlos. Entonces, esto de los dispositivos, si quieren más, lo he publicado en 2018, fue en la revista colombiana Antípodas. También en mi último libro he intentado unir cómo se pueden construir estos dispositivos, tanto en arte terapia, en arte contemporáneo crítico y parcialmente también con la investigación. Entonces, con Luis Felipe González, que está aquí también, recién hemos publicado un artículo con más coautoras sobre investigar con dispositivos artísticos y poéticos. Esto está en la revista Cultural Studies, Critical Methodology, y se basaba precisamente en el taller que impartimos en el congreso que ya mencioné de las investigaciones cualitativas en la Universidad de Illinois. Y hay que resaltar que eso se hizo en el marco del grupo de interés de español-portugués. También lo presentamos en la escuela de los dispositivos artísticos y políticos a la obra del artista. Ya vamos un poco justo en el tiempo. Para descolonizar la investigación, seguramente tenemos que leer la decolonialidad, esto también sea el término adecuado, ¿no? El grupo, sobre todo compuesto por Walter Mignolo de Argentina, Aníbal Quijano de Perú y Dussel de Argentina y México. Es complejo y no tenemos el tiempo para hacerlo hoy. También es un enfoque que se ha criticado en el mismo continente, sobre todo de parte de Silvia Cusicanqui y Aura Cruz, que dicen que ellos no han tenido en consideración la colonialidad interior y aún menos perspectivas de género. De hecho, eso es claro. Pero para colonizar el arte, creo que sí necesitamos los textos de Mignolo, sobre todo, ¿ya? Y sus textos, reflexiones sobre arte, el museo y los archivos. Y él explica muy bien cómo el museo forma parte del concepto colonial, que el museo es una cosa súper. Entonces, en el se puede bajar su texto, activar los archivos, descentralizar a las musas. Entonces, él reflexiona cómo se puede descolonizar el arte y el museo del arte, tanto con las exposiciones como también con las políticas interiores. Como ejemplo, uno de ejemplos, el
del artista afroamericano Fred Hudson, que es bastante impresionante, ¿no? Manuel Borges en el Museo Reina Sofía siempre ha perseguido el concepto del sur, ¿no? Intentado dar pie y la investigación y la psicología. Hay un micrófono. En este contexto también quería resaltar el trabajo de la red Conceptualismo Sur, política común de los archivos, y cómo guardar, cuidar todo el arte político crítico americano en instituciones que siga estando al alcance de todos. Lo mismo lo persigue también el Museo Solidaridad Salvador Allende, su recién publicada red de investigadores, que tengo el honor de participar también. Pues, como estamos con arte terapia, quería ofrecer también dos pensadoras de cómo descolonizar el arte, por un lado, y la terapia, o digamos, las prácticas psi, por el otro, ¿no? Yo creo Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia va mucho más allá del Art-Based Research con su sociología de las imágenes. Recomiendo mucho su libro Sociología de la Imagen, miradas Chicxi desde la historia andina, ¿no? Entonces, esto lo ha desarrollado sobre todo con su taller de oral andina y conjuntamente con la oralidad de transmisión de las historias y la producción de nuevas imágenes, lectura de imágenes existentes, se constituye una práctica descolonizadora que puede recuperar recuerdos reprimidos. Dan espacios a una multiplicidad de personas y colectivos para que sus historias alternen una variedad de significados. Se despliegan en varias direcciones y no son colapsados en una dirección. La fotografía, el cine, las tradiciones andinas del teatro y textiles expresan momentos y segmentos de un pasado que ha permanecido rebelde y al discurso y totalizante de la ciencia social y sus grandes narrativas. En lugar de ver en las imágenes tan solo fuentes de apoyo que solo ilustraciones más generales de la sociedad, propongo Cusicanqui, hermenéuticas en y por sí mismas. Las imágenes resultantes pueden sobrepasar lo verbalmente establecido más allá de un único significante determinante, abriendo nuevos significados y posibilidades. Para eso es crucial el concepto del Chicxi, no sé si lo pronuncio bien, de la cultura aymara, que ofrece un espacio para los opuestos complementarios, para pensar en lo deseado y lo rechazado, siguiendo la energía del deseo. Cuando yo leí el libro la primera vez, pensaba enseguida en las imágenes dialécticas de Walter Benjamin. Pero contrario con los occidentales, dialéctica, concretismo o hibridación, el Chicxi no es solo un estado transitorio que debe ser vencido, como en la dialéctica, por un tercer elemento revelador y liberador. Es en sí mismo una fuerza explosiva que maximiza nuestra capacidad de pensamiento y acción. Abriendo un tercer espacio, esto es muy importante, donde presuntos se unen de manera dinámica, enriqueciéndose y refutándose entre sí, sin hibridarse ni fusionarse. Chicxi ofrece un espacio para los opuestos complementarios, para pensar en lo deseado y lo rechazado, siguiendo la energía del deseo. Y como último, para descolonizar el inconsciente, recomiendo mucho el trabajo de Scully Roenick. Este libro de 2018 es para descolonizar el inconsciente. Sobre todo el prefacio de Paul Preciado al inicio de este libro es fantástico, ¿eh?
izquierda, Bajo la piel, un prólogo para Sueli Rolnik. Entonces, Sueli describe muy bien cómo la, digamos, vieja opresión macropolítica del capitalismo se ha el neoliberalismo por el capitalismo cognitivo, ¿no? Entonces, la fábrica de la macropolítica anterior es el inconsciente, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en micropolíticas de resistencia. Es importante resaltar que Sueli Rolnik era paciente de Guattari en la Borde, en París, en su momento, ¿no? Entonces, lo que ella consiguió era sacar la práctica esquizoanalítica del institucional y clínico del viejo continente colonial a Sudamérica. Ella conectó el discurso psicoanalítico con la descolonización. Entonces, ella propone una política de subjetivación disidente, de reapropiación de la potencia vital de creación, desarrollar el saber cuerpo, o lo que ella ha llamado escribiendo sobre la obra de como el extractivismo y neoliberal consciente de la subjetividad dañan la pulsión de vida, el deseo, la imaginación. Hay que entender la micropolítica del malestar para poder imaginar estrategias colectivas de fuga y transfiguración en síntomas diagnosticados por el DSM, catalogados, tratados por fármacos y soterrados en beneficio de la reproducción de la norma. Dice Preciado que lo que propone Sueli Rolnik no es arte-terapia, sino más bien terapia-arte. Una práctica clínica como práctica artística hacia la de la sensibilidad y de la representación. Renombrar, sentir, percibir el mundo. Y esto ya es el último. Una imagen. Ya he mencionado que Sueli estaba en la Borde en París, o en las afueras de París en su momento, cuando estaba en el exilio en París, paciente de Félix Guattari. Aprendió, digamos, o vio en propia piel los funcionamientos, digamos, o los básicos de la terapia institucional. Yo creo que conviene hoy más que nunca recordar que la terapia institucional viene de Reus. Fue iniciada por Francesco François Tosquelles, tanto en el Hospital Pere Mata en Reus, como en la Guerra Civil, como en el campo de refugiados, y de ahí fue invitado a montar el psiquiátrico Saint-Alban. La terapia institucional tiene muchos, lo que podríamos hablar. En resumen, también se puede describir como una síntesis de Lacan y Marx, ¿no? Gente que lo ha descrito así. Se inició, se realizó sobre todo en Saint-Alban, en el sureste de Francia, donde también aprendieron Jean Horry, Félix Guattari y también Frantz Fanon. Todos pasaron por Saint-Alban. Jean Horry y Félix Guattari después se fueron a trabajar o dirigir la Borde, el hospital que ya mencioné. Importantísimo desde los inicios es lo que Tosquelles hizo como geopsiquiatría, que él siempre decía que el psiquiatra tiene que conocer el terreno donde trabaja como psiquiatra, tiene que conocer los vecinos, tiene que tomar cervezas con los vecinos. Algo que los siguientes, Horry, Guattari, Fanon y Rolnik también cumplieron. Y Guattari también destacó con su concepto de la transversalidad, ¿no? De abrir la transferencia dual entre paciente y psicoanalista al total de la institución. Frantz Fanon también pasó por Saint-Alban, y después desarrolló sus saberes, aplicó sus saberes en Argelia,
poniéndose decididamente al lado de los independentistas de Argelia contra Francia. Igual como Tosquelles también ayudó a los luchadores para la independencia, igual como Tosquelles hizo para la resistencia francesa contra los nazis. Y el es la idea del confinamiento al colonialismo, ¿no? Digo que el paciente en esta condición está doble alienado, infantilizado como paciente privado de su patrimonio cultural. ¿No? Entonces, él también defendió los espacios de desocupación, de desitiar, ¿no? Yo creo muy importante para nuestra práctica. Una última cita de Pierre de Lyon, un más o menos contemporáneo de la psiquiatría del sector. El trabajo de Tosquelles y otros en Saint-Alban permite descubrir que la terapia institucional no es intra o extra hospitalaria, es más bien una práctica psiquiátrica de desenclavamiento tendente a la rearticulación de los sujetos con su contexto histórico-cultural. ¿Ya? La terapia institucional se desarrolló en hospitales psiquiátricos, pero estoy totalmente de acuerdo que absolutamente aplicable también a los contextos extra hospitalarios. Y con esto ya concluyo. Siguiendo el arco de resistencia, siguiendo a los artistas brasileños Lígia Clark y Elio Tízico, la nacional como vehículo para la liberación del sujeto en el que él o ella podía, a través de experiencia creativa, reconstituir su propia subjetividad y reconectar el arte y la realidad. Con esto ya concluyo. Estos son mis contactos, por si tienen dudas más allá de hoy. Esto ya pasamos a los grupos. He preparado unas preguntas lanzadoras, pero ¿cómo procedemos con el debate en grupos? O no sé si hay alguna pregunta importante para ahora. Igual, Eva, como vamos, ya son las 8:20, yo creo que quizá puede, si hay alguien que tiene alguna pregunta, a ver qué te parece, ¿vale? Si hay alguien que tiene alguna pregunta, que seguro que está ahí a lo mejor rondando, yo creo que el chat puede ayudarnos, ¿no? Puede Ya. aparecer en el chat Sí. Y sumarse también al resto de preguntas o de cuestiones a tratar que cada grupo quiera ir haciendo. Pero yo creo que sí que sería interesante dejar un ratito, igual 10 minutos en lugar de 15, pero 10 minutos sí, para para poder como procesar esto con otras personas, ¿no? Hablando y demás. No sé qué te parece. Perfecto. A ver, yo propongo 2 preguntas, pero si tienen otras, también bienvenidas. No es una obligación, ¿ya? Sino una propuesta de debate. ¿Ya? ¿Cómo podemos construir contradispositivos a la investigación panóptico? ¿O qué prácticas descolonizadoras se imaginan? ¿Ya? Estas serían las propuestas. Sí. Y ahora nos repartimos en grupos. ¿O? Sí, Rosa tenía previsto por ahí cómo hacer los grupos. La idea es que las personas que estáis en la sala os vayáis a grupos pequeñitos, como de 5 personas, y a lo mejor primero podéis hacer una pequeñísima presentación, pero vamos, básicamente diciendo de dónde venís y poneros a hablar un poco de esto, ¿no? Quizás son estas 2 preguntas que has dicho, Eva, que sería interesante, o Un quizás momento. hay alguna otra que surge, también podría estar ahí. Sí. Rosa, ¿estás por ahí? Rosa Férez. Sí. Mira, somos 41. Va a ser los grupos Celia,
somos 41 participantes, entonces, ¿qué hacemos? 10 grupos de 4 y uno de 5. Yo pondría todos grupos de 5 y alguno, por si acaso, ¿sabes? Por si acaso hay alguien que anda por ahí un poco despistado. No sé, Celia, Sería, ¿puedes hacer los grupos de 5? Y habrá uno de 6. Sí, exactamente. El sistema está creando grupos de 5 o 6. ¿Vale? ¿Le doy ya? Espera un sí, segundico. es aleatorio, cada uno le tocará con quien le toque. ¿Y qué hacemos? ¿10 minutos o cómo? Porque en un momento determinado volveremos a la reunión general. Sí, a los grupos se os envía como ¡fium! Nos encontráis en el grupito y luego ¡fium! Se os trae otra vez al grupo grande. Sí, Y yo creo que 10 minutos es suficiente, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Eva? Y sí. Ya, con 10 minutos son solo lanzar ideas. Sí. Lanzar ideas sin cortaros mucho, que esto es importante. Aquí Y después volver. Sí. todas las ideas cuentan. vale, pues Celia, cuando quieras. Vale, le doy. Y si hay preguntas mientras, por favor, diríjenla El al chat. chat. Al chat. Sí. Ahora entramos ¿qué? Hola, Hola. Hola. Susana, tienes el micro y tú también. Que yo estaba, hombre, Ascensión, que nos vemos en todas. ¿eh? Sí, es que me ha hecho mucha gracia ahora. Digo, mira, hemos coincidido. Pero estamos predestinadas. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Ujú. ¿Esto es aleatorio? La máquina Sí. sabe mucho, ¿eh? Sí, es aleatoria. Juliancho. Bueno, muy bien. Mercé, ¿estás ahí? Mercé. Tenemos a Mercé, pero no la vemos ni tampoco la oímos. Pero somos 5, ¿no? Yo veo a 4 y tú 5, ¿no? No, yo veo a 6. 6 y tenemos a Mercé Ulivé, que Ah, está seríamos... Mercé Oliver, no me lo puedo Hola. creer. Hola, Hola, Susana. Mercé. Susana. Mercé, por favor, ¡Por cuántos años! que me da un pampurrio. ¿Qué tal estás, cariño? ¡Qué Bueno, bueno! vamos. Vale. Vamos a lo nuestro, venga. Hola. Hola. Qué bien verte. Bueno, ¿qué? Pues, perdón, una interrupción. Las chicas con sus saludos ya están descolonizando la consigna académica. Así que Venga. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta concreta? Seguimos con las preguntas o las cuestiones que ha planteado Eva. ¿Cómo lo ven? Yo es que para mí ha sido mucha información y estoy todavía procesando, ¿no? Porque es muy extenso. De las 2 preguntas que ha puesto ella al final, la primera para mí es como muy imposible, porque tampoco he acabado de entrar mucho en el concepto este, ¿no? Y la segunda, que sería las formas de planteamiento, ¿no? De descolonización, ¿no? De propuestas o así, es esta, la segunda, más Sí. o menos, ¿no? ¿qué Y, prácticas descolonizadoras se les ocurre? exacto, qué prácticas, ¿no? A mí aquí lo primero que me ha venido a la cabeza, lo primero de todo, es que de entrada que el arte terapeuta o la persona que conduzca o que lleve un poco esto haya hecho un trabajo muy profundo de descolonización mental primero, ¿no? Para poder generar
estas propuestas, que en realidad lo que vendrían es de la experiencia de las personas, ¿no? Entiendo, y con un trasfondo de revolución social, ¿no? Más o menos vendría un poco, ¿no? La idea de colectivo, no tanto como persona individual, sino como colectivo para trabajar en el entorno social, ¿no? Entonces no sé aquí qué propuestas, ¿no? Pues a mí se me ha ocurrido, si me permitís, porque bueno, yo estoy muy interesada en los materiales en arteterapia y los talleres que doy también en el proyecto que estoy ahora mismo en Grefar, tiene mucho que ver con la descolonización a través del material. Porque se nos ha llevado mucho, o sea, se nos lleva a que el material sea un algo que nos han dicho que es, ¿no? Por ejemplo, que sea una técnica, que se tenga que hacer con eso de una manera, tal. Y entonces yo realmente sí, sin darme cuenta, y en el hilo que dice esta mujer, hago un retroceso hacia el origen de los materiales, hacia qué son realmente por su naturaleza, cuáles son sus cualidades. Entonces, sí es como una defensa del material de su propia naturaleza y fundamento, ¿no? Para volver, ¿no? Como para poder volver y poder enlazar con cosas muy simples que están olvidadas por la industrialización, por lo que la industrialización ha hecho de los materiales. Entonces, en este sentido, a mí me parece, que además es mi tema, que me parece muy interesante lo que he entendido desde ahí, aparte que también me parecía como, bueno, yo como vasca también tengo como un sentido de identidad étnica pues bastante alto. Y entonces, pues también el tema de la colonización pues, y el imperialismo pues se vive de diferentes maneras, ¿no? También el tema del lenguaje, de cómo utilizamos el lenguaje, me ha interesado el tema de los idiomas también, ¿no? Y lo que sucede con los lenguajes, con el idioma, ¿no? En cómo lo utilizamos. Y bueno, pues me ha hecho pensar en este sentido que me parece también muy, muy importante. Yo eso aporto. Natalia, ¿tú dónde estás? Natalia. No, no te llamas Natalia, no. Analía. Analía. Ahora lo leo bien, perdona. Analía, ¿tú dónde estás? En Rosario, Santa Fe, Argentina. Vale. ¡Ole! Por eso con frío. Pues yo lo que quería comentar brevemente es que es un poco, como también vengo del campo de la antropología, trabajo bastante, o intento trabajar bastante con esto del encuentro del arte para esa transformación social, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante para poder hacer investigaciones descolonizadoras es mejorar nuestras formas de registro, sobre todo, ¿eh? Y lo digo porque como trabajo en el campo de la salud, dentro de la investigación en salud, está tan copado la idea de digamos, las metodologías cuantitativas y las formas de registro y ¿no? de investigación, de fuentes, incluso de bibliográficas donde uno nutrirse, que es muy importante que nosotros seamos más sistemáticos en la forma en que registramos los procesos. Y aquí está lo que Eva traía de la artesanía. Esa artesanía no tiene por qué estar desligada de cierta precisión respecto de esa complejidad que queremos mostrar, ¿no? En tanto lo subjetivo y el entramado sociocultural. Así que, bueno, a mí se me ocurría eso, ¿no? Como tratar de, una forma de descolonizar sería tratar de mejorar nuestras formas de registro de esos procesos, ¿sí? Hacerlos sistemáticos en el buen sentido, no porque tengamos que copiar modelos, ¿no? Justamente, sino demostrar esa complejidad y saber explicarla, porque muchas veces lo decimos pero después no lo registramos y como que no tenemos más que las viñetas que a veces se presentan, ¿no? Y esas viñetas no siempre están bien contextualizadas. Entonces me parece una forma, no sé, se me ocurre brevemente. O sea, sería en el momento de hacer de, por ejemplo, volcar pues lo que se va resultando de la investigación, casi hacerlo de una manera artesanal, ¿no? Como pero si tener ciertas pautas de registro de cosas que hacen esa complejidad para poder mostrar
todo ese recorrido. Me parece que eso sería una forma de registro que usamos mucho, de verdad, en la antropología, como formas, herramientas, ¿no?, de registro, que nos permitan ir captando esas cosas que ya sabemos de antemano que van a ser importantes para poder construir ese contexto en el que se produce el resultado, digamos. Y otra cosa que veo mucho en arteterapia, en investigación en arteterapia, es que generalmente se publican, digamos, como los casos de éxito, podríamos decir, ¿no? Y hay situaciones muy difíciles que a veces no se destraban con estas intervenciones y eso no se muestra mucho, ¿no? Entonces, también incorporarlo como parte de, digamos, del proceso, que puede tener diferentes tiempos o complejidades. Aquí me dice salir de la sesión. Tenemos Sí. 50 segundos. Ah, por eso. 45 segundos. 43. Perdón si me extendí, pero... No, está muy bien. Bueno, queda tiempo. Entonces, hay un portavoz que puede ser tú misma si quieres para plantear las preguntas. Analía, ¿quieres serlo tú? Sí, no tengo problema. Vale. Para plantear las preguntas, o sea, para decir esto que fuimos comentando. Sí. Sí, me pareció muy importante lo que dijo la primera persona, que aquí estás. Susana. Susana. Bueno, Y esto de primero descolonizar el arte terapéutico, me parece... Estamos aquí. Hemos vuelto. Nos cortaron en plena conversación. La matriz original. Ya nosotros también. Esto es muy raro, ¿eh? Todo. Estamos diciendo, y lo más importante es, y pum, nos sacaron de la sala. Gracias, Celia. Nos colonizaron. Que nos ha llevado. Nos han absorbido. Se ha ido fantásticamente bien. Yo he seguido instrucciones y he mandado un aviso, no sé si os ha llegado. Sí, nos ha llegado todo perfecto, Celia, Sí. gracias. Gracias. Estábamos tan emocionadas en la conversación que no hemos visto nada, pero ya lo sé. Podemos continuar aquí. Sí, desde luego, ¿eh? Desde luego. Entonces, ahora, ¿cómo quieres que lo hagamos, Eva? ¿Te vamos cada representante de cada grupito, te explico un poco? ¿Sí? Resuma un poco lo que haya salido en la conversación, sí, o dónde se ha interrumpido, sí, en qué punto se ha interrumpido. De todas formas, perdona un momento, Rosa. De todas formas, porque, perdón, a ver cómo hacemos para no acoplarnos. Sería interesante, de verdad, que cada grupo, las cosas que vaya, o cada persona vaya, que podáis ir dejando también vuestras ideas, vuestras preguntas en el chat. Porque esta será la forma también en la que en algún momento, Eva, quizá tú las puedes ir viendo, aunque eso no, y puedes ir también viendo pues alguna, y también todas vamos viendo las preguntas de todo el mundo. A mí por lo menos tu conferencia me ha interesado muchísimo, me ha abierto muchísimas cosas y también me interesa muchísimo la elaboración que hace cada quien, ¿no? Y qué preguntas se hace cada persona de las que estamos aquí, ¿no? ¿Qué se pregunta? ¿Hacia dónde le lleva esto? ¿no? Entonces, bueno, creo que podría ser una vía. Perfecto. No. Gracias. Ya, ¿qué grupo quiere empezar para contarnos? ¿Quieres empezar tú, Analía? Bueno, estaba escribiéndolo, pero sí puedo decirlo. Sí. Hola, Analía. Sí, somos compañeras de doctorado de antropología médica. Sí. Muy bien. Pues sí. Bueno, lo que surgió en principio fue una pauta que me parece fundamental, que es que primero debe descolonizarse realmente la arte terapeuta, ¿no? Un trabajo subjetivo muy importante para lograr ese posicionamiento y luego instaurarlo en una práctica, digamos, descolonizante. Bueno, estamos en lo más lindo de la discusión, pero nos cortaron, así que bueno, esa fue, me parece, la idea principal y que adherimos, y luego comentamos lo de, bueno, que es importante para esta artesanía y para hacer una investigación artesanal, no dejar de ser rigurosos en la forma en que registramos ese proceso,
¿no? Entonces ir creando instrumentos que nos permitan ser cada vez más precisos para mostrar ese proceso, esa complejidad, ese contexto sociocultural en el que ocurren y cómo se van dando. Y en lo personal también comentaba que muchas de las investigaciones en arteterapia, lo que poco que conozco, porque no soy para nada experta en el tema, pero he incursionado en ello, es que se explica mucho en los casos de éxito, ¿no? Cierto éxito, y se muestra poco las interrupciones, podríamos decir, de tratamiento, de espacio, lo que fuera. Entonces, todo eso como no se recupera también en la investigación. ¿Qué cosas surgieron para que esta persona se desvinculara del dispositivo o realmente no diera una respuesta que nosotros, una evolución, desarrollo o lo que fuera que se esperaba, ¿no? Eso me parece importante también y es descolonizante porque también nos da pautas, ¿eh? Pues muchas gracias, Analía. Sí, todo importantísimo, ¿no? Pero aunque dices que no seas experta en arteterapia, pero muy experta en investigaciones cualitativas, ¿no? Entonces, eso sí, ¿no? Sí, gracias. Lo que haces diariamente, ¿no? Sí. Importante para el debate también, ¿no? Sí. Gracias. Entonces, sí, el trabajo personal, ¿no? Que Marie-Rose Moreau, en un contexto clínico psicoanalítico, sobre todo llamado descentrage, ¿no? Descentraje o descentralización, ¿no? De las propias posiciones etnocéntricas como un trabajo personal, ¿no? Y creo que eso sí es súper importante. Y sí, gracias por recordar que sí, la rigurosidad, ¿no? Sí, en el proceso. Sí. Anay, sí, quería. Sí, gracias. Pues bueno, básicamente creo que lo que se habló en el equipo, pues... Perdona, un momentito, que voy a recoger lo que ha dicho María. Lo que podemos hacer es que mientras un grupo habla, los otros pueden ir introduciendo en el chat sus cuestiones para dejarlas recogidas y que también Eva pueda también un poco elegir en el tiempo que nos queda. Vale, gracias, sí. Perdón. Pero Anay, ¿qué querías comentar? Sí, pues bueno, creo que justamente en la plática breve que tuvimos, pues justamente es esta cuestión de no generar como una relación jerárquica o de poder. Finalmente lo que se busca crear es una horizontalidad entre la persona y el arteterapeuta o la persona que está facilitando una sesión de arteterapia. Y en eso también es saber sobre lo que el otro piensa referente a lo que es el arte en cuanto a inclusive la creación de sus piezas, la creación de hacer como ciertas cosas. Y esto ayuda también de alguna manera a saber pues todo este bagaje histórico, cultural que la otra persona tiene, pero creo que sí es importante justamente esto de generar primero en nosotras, en esta parte que estamos facilitando, pues justamente esta ruptura, por así mencionarlo, ¿no? Inclusive en arteterapia se habla mucho sobre la necesidad estética que a veces las personas tienen referente a que el otro haga ciertas cosas referente a lo del arte, a sus piezas artísticas, y creo que justamente hay que desconfigurar esa parte estética o tecnicista que se tiene, porque pues si no es como hacer que el otro haga a partir de nuestras necesidades algo que no está explorando hacia sí mismo o sí misma. Entonces yo creo que pues es lo poquito que podría rescatar de la conversación que tuve con mis compañeras. Muy bien. Gracias, sí. A ver, la desjerarquización en la academia es un tema complicado. Y siempre invito a tener mucha cautela en creérsela. Yo personalmente creo que
convertir esto en la academia, yo no creo que esto sea posible, ¿no? Si hay otras opiniones, encantada, ¿no? Pero tenemos que luchar, creo que no esté así, sino así, ¿no? Flexibilizarla, digamos, ¿no? Así, grupo lo que es. Gracias, Analia, por el chat. Sí. Sí. Totalmente de acuerdo. Otro grupo que quiera enlazar. Bueno, yo de pronto tomo la vocería de Gabriela de España, de Lidia, ahí se me olvidó el apellido, Lidia, lo siento. Lidia Balbuena, Yolanda Pujol, Tatiana, creo que estaban ahí los 5 que estábamos en el grupo, y mencionábamos, nos fuimos por una pregunta que planteó Eva sobre las prácticas, cómo podríamos desarrollar prácticas descolonizadoras, ¿no? Y pues yo creo que una de esas sería como pues tratar de humanizar la investigación, que eso creo que es un aspecto que coincidimos todos. También se enfatizó para quién se investiga. O sea, de verdad nos dejó pensando los intereses que siempre están detrás de la investigación, ¿no? Que eso pareciera como muy obvio, pero en realidad se pueden esconder otros tipos de intereses académicos o institucionales, ¿no? De acuerdo a las universidades en las que uno participe. Una actitud también por el respeto y la escucha atenta, y sobre todo para personas que vienen de otras disciplinas, como en el caso de Gabriela, y mencionar también el uso de otras técnicas que de pronto pueden ser útiles para arteterapia, como en mi caso usar la poesía, ya, dado que me formé en literatura, y en general el arte creo que tiene una potencia increíble. Quedó pendiente el comentario de Tatiana al final, que no se nos alcanzó el tiempo, pero bueno, estuvo muy, muy emocionante esta conversación. Gracias también, ¿no? Sí. ¿Podrías tal vez resumir las ventajas o los beneficios de la investigación poética, el Poetic Inquiry? Bueno, pues mencionaba lo que no alcanzamos por tiempo, pero digamos que es una metodología que yo conocí hace unos 10 años menos, de parte de Sandra Faulkner, que ella es una investigadora norteamericana. Me fascinó un libro que ella tiene que se llama Poetry Like a Method, y es básicamente el uso de la poesía en cualquier componente de la investigación. Es decir, cómo la poesía, así como el arte, genera otras sensibilidades en las personas, y realmente es una estrategia para mí que horizontaliza la relación entre investigador y la comunidad con la que esté trabajando. Yo lo he hecho más a nivel comunitario, no tanto en arte terapia, pero pienso que es igual de potente porque es otro tipo de lenguaje, ¿no? Diferente a un discurso más centrado, por ejemplo, en la imagen, como Yolanda con las fotografías, que tiene un trabajo muy encantador por lo que nos contaba, o del arte, de la pintura, de la plástica. Entonces, digamos que ese sería el impacto de la poesía, ¿no? Tratar de usar metáforas, tropos literarios para poder trabajar con las personas. Sí, cuando empezamos a desarrollar nuestros trabajos juntos, lo que más me impresionó es la idea de salir de lo lineal, ¿no? En la poesía, ¿no? Sí, porque alude a la imagen poética, ¿no? Que eso es otro componente muy importante. Exactamente. Grupos. Surge cuestiones como la propia práctica es un acto. ¿Cómo podemos escuchar las experiencias de las personas? Sí. Eso lo veo como el grupo de Ana Sánchez. Sí, lo veo como dos aspectos. Si la práctica de arte terapia es un acto descolonizado en sí y
Después, o antes, ¿cómo podemos escuchar las experiencias de las personas? Yo creo que el escuchar es un acto absolutamente crucial. Pues, tal vez los demás también pueden decir algo sobre esto, trabajando en terapia, en psicoanálisis. Sobre lo primero, yo personalmente dudo que arte terapia sea un acto descolonizador en sí. Porque con el arte se puede hacer cómplice con todas las prácticas totalitarias, como con cualquier otro método. Esto ahí personalmente tengo mis dudas. Pero el escuchar, sí. Eva, esto lo he dicho yo y me refería a una cuestión muy concreta, claro. Son como píldoras, ¿no? Y a través de píldoras poder hacer presente un pensamiento a través de un pequeño discurso es complejo. Pero yo me refería a ese punto en que la propuesta, que para mí que es fundante de la arteterapia como encuentro creador, conlleva con todos los aditamentos de saber que los sujetos somos sujetos en tanto estamos inscritos en una cultura, ¿no? Y que trabajamos a partir de esto y interaccionamos. Yo decía que una de las propuestas de la arteterapia tiene que ver con ese punto, por ejemplo, de decir, bueno, es un campo para poder desarrollar un potencial heredado. Y inscribía una pequeña cuestión, porque claro, el potencial heredado se puede hablar de la relación intersubjetiva, pero también se puede decir que lo interesante de lo potencial heredado es que se quede en potencial, ¿no? Que no se desarrolle en este punto. Y la propuesta, una determinada propuesta del quehacer arte terapéutico, tiene que ver con cómo poder reabrir, malentender lo que son los significados, reducir el encuentro a señales que van gestando códigos que tienen que ver con los sujetos en esa interacción, ¿no? Y en ese sentido me parece que el fundamento de la propuesta de la arteterapia, habría que nombrarlo desde otros lugares, es profundamente descolonizador. Gracias. Sí. Del grupo de Miguel había más opiniones sobre esto o de otro. ¿No? Bueno, de nuestro grupo, aunque he puesto la cuestión un poco rápidamente en el chat, resumir, ¿no? Que hablábamos de las distintas capas que se tendrían que ir descolonizando, ¿no? Para poder hablar de logros descolonizadores, ¿no? La complejidad de lo social, de lo político, pero que llevado a nuestra práctica era muy importante podernos pensar, ¿no? Aunque sea solamente frente a una persona, cómo trabajar con el otro desde esa mirada, primero descolonizadora ante una misma, ¿no? Como terapeuta, en cómo verte lo más desnuda posible, como para poder también estar con la otra persona o con los grupos de trabajo desde ese lugar lo más cercano y alejado posible a la vez, ¿no? Cercano pero no invasivo. Bueno, tu conferencia ha tocado muchos puntos, mucho, entonces era como inabarcable poder pensar así en lo general, así que también nos lo hemos llevado a lo más pequeño, ¿no? Que es nuestra práctica. Sí, por Eva, supuesto. Sí. A mí me gustaría, si bien no alcanzó a salir en el grupo, pero de todo lo que se ha conversado, como que me resuena mucho el tema de darse cuenta, porque yo siento de que hay muchas prácticas colonizadoras o colonizantes
que uno no se da cuenta, uno no está al tanto, y como que siento de que quizás por ahí el arte o la arteterapia contribuye a eso, quizás al darnos cuenta. Y lo otro que me resuena y me causa ruido es los términos como de apropiación cultural, esa delgada línea que podría haber entre una descolonización y una apropiación cultural, como que estoy como intenso esto. Yeah. Ejemplos para apropiación cultural en arteterapia, lamentablemente hay muchísimos. O sea, el chamán, o los mandalas, o sacando una práctica muy arraigada en un contexto para usarla en totalmente otro, o autodenominarse chamán además, es fuerte. Estoy muy contenta que finalmente hay publicaciones que despiertan la crítica contra esto, y sobre todo escritas desde las personas más afectadas de esto, que desde la Asociación Norteamericana de Arteterapia han sido silenciadas desde la fundación de la misma asociación. También es un hecho que se ha desarrollado mucho por mujeres, señoras blancas, que han dejado muy en los inicios de la arteterapia como disciplina institucional, por ejemplo, a arteterapeutas afroamericanas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la asociación es el reflejo 100% de la sociedad misma. Yo en cuanto a esto diría que generalmente cuanto más institucional es algo, más tiende a corromperse por las propias reglas de lo que acaba siendo la institución. Entonces, al hilo de lo que ha comentado Luis Felipe, a mí me parecería muy interesante que se pudiera proponer, plantear líneas de investigación desde foros, bueno, no sé cómo llamarlos, y alternativos, pero fuera de los núcleos de determinados poderes para poder pensar de la forma más, no sé si más libre, no sé cómo sería, pero poder pensar desde estos otros lugares. Yeah. Desinstitucionalizarlo, sí, pero sí. Yo totalmente a favor de las desinstitucionalizaciones, pero yo creo que cualquier práctica desinstitucionalizante tiene una fecha de caducidad, porque es cuestión de tiempo que también se institucionalice con todo lo que eso significa. Pero eso no significa que el trabajo hasta entonces haya sido en vano, sino yo siempre lo veo como una espiral, y va sembrando otras actividades y prácticas. Pero yo creo que las fechas de caducidad, en mi opinión, son inevitables. Tenemos más en el chat, la de Yolanda Pujol, la BBAT, ¿no es la Asociación Británica de Arteterapia, ¿es cierto? ¿O qué es? BBB. No, BBBAT. Sí, perdón, hay un error, pero sí, es la edad. La semana pasada hizo un simposio sobre el concepto de coproducción. La coproducción es un término que se utiliza cada vez más para señalar la participación de los usuarios de servicios de salud mental en la definición y configuración de los servicios que reciben. Me interesa la participación de las personas en el diseño de la investigación. Sí, para la participación hay muchas posibilidades en diferentes, digamos, métodos de investigación, sobre todo cualitativa, ¿no? Entonces, es como un semicírculo que va de un lado de la observación total, ¿ya?, hasta la participación total, ¿ya? Entonces, depende con qué método estamos obrando, ¿no? En la etnografía, yo diría que, o lo que dije es que debería basarse en relaciones sociales prolongadas, empáticas en el campo, que se deben construir y mantener, algo que ocupa mucho tiempo, very time consuming. Es un método totalmente inapto para el neoliberalismo, por eso también es interesante.
¿Qué significa ese tiempo total? Pero, y eso es lo interesante, diría yo. No sé si Analía estaría de acuerdo. Entonces, la posibilidad que esté cooptada, no digo que no exista, pero es difícil. Pero sí, lo que dicen mis colegas académicas indígenas en Estados Unidos y Canadá sería optan mucho por la acción participativa, acción, o la investigación comunitaria, ¿no? Y también que sobre todo la investigación comunitaria también va entre un extremo totalmente diseñada por el académico hasta diseñada o co-diseñada por la comunidad con la que se trabaja. Ahí solo quería comentar dos cosas. Todavía se alertas de estas falsas democratizaciones, sobre todo si esto está anclado en una universidad, este proceso. Y segundo, sobre todo en la investigación comunitaria, hay un problema desde el inicio. ¿Quién decide qué es comunidad? Es el investigador o a veces es la universidad que te impone que investigues la comunidad X, que ellos se imaginan como una comunidad. Y tal vez la comunidad en sí no quiere ser llamada comunidad. Sí, entonces teníamos más. Hola, Alfonsina. María José, sin luz. Si te parece, André. Eva, si te parece que ya estamos llegando a las 9, a lo Sí, mejor podemos abarcar una pregunta más, ¿te parece? Ya. Que hay personas que tienen que ir marchando también y, bueno, pues ceñirnos a la hora. ¿Te parece bien? Sí. André, hola, también de Bogotá. Relacionado a lo que dices de la jerarquía en la academia, se puede traducir a la terapia, ¿sí? En la medida en que alguien lidera o paga, se marca una jerarquía. Se me ocurre que se puede compartir el liderazgo. Sí. Aunque yo creo todavía hay una diferencia entre terapia e investigación, ¿no? Porque alguien por algún motivo va a una terapia porque busca el famoso sujeto supuesto saber, ¿no? Por alguna aflicción, ¿no? Y hay otra parte que pretende poder o saber brindar este saber, ¿no? Y esto es una situación que yo veo diferente de la situación de investigación, que también con sus jerarquías, por supuesto, ¿no? Pero un participante en una investigación, ya a veces también esperan, exigen después tener una solución para su problema, ocurre, ¿ya? Pero aún así veo la constelación un poco diferente. Relatos de vida. Hola, Alfonsina, nos estamos desarrollando con... Sí. Sí, es lo que también en lo que los colegas indígenas de Estados Unidos o Canadá, me gustaría saber si en Latinoamérica es igual o parecido, optan mucho por el storytelling, y las historias de vida también, mucho. Sí, hola, hola Eva, Hola, hola ¿qué a todos. tal? Y gracias por esa mirada tan crítica, Eva, que siempre tienes. Hace mucho que no escuchaba por dónde andabas y realmente eso me ha servido muchísimo en lo que estás trabajando. Esto de la cuestión de relatos de vida, sí, en Córdoba lo estamos utilizando mucho. Yo vengo también de una formación más socioantropológica, trabajando con jóvenes con discapacidad y jóvenes de sectores vulnerables, y utilizando esta metodología de relatos de vida, en donde yo también incorporo algo del arte terapia, y en donde los jóvenes también tienen la posibilidad de ir construyendo su propio relato a partir de la lectura continua de las entrevistas que se van haciendo, ¿no? Entonces eso me parece como muy, nada, yo lo pensaba como una práctica, bueno, o un contradispositivo, ¿no? Respecto a las metodologías más hegemónicas. Nada, eso se habló también en el grupo.
Muchas gracias. Sí, sería súper interesante saber leer de esto. Sí, si nos lo puedes enviar, sería excelente. ¿Cómo no? Gracias. Ya, ahí te voy a escribir, ahí te escribo. Sí, sí, por favor. Claro. Gracias por venir también. Sí. Muy bien, Irene. Sí, hay más información en el chat sobre esto. Muchas gracias. Text weaving. Sí. Ya, sería excelente recopilar estas experiencias, ¿no? De alguna manera para el futuro. Sí. Pues sí, ya hemos llegado a las 9. Sí. María, decías que hay que vigilar el tiempo. Podemos seguir sin mucho problema, pero a veces también soltar un poquito no está mal, ¿no? Y dejar que las cosas se vayan como colocando, ¿no? Llevamos 2 horas de trabajo con mucha información, por lo menos a mí siempre me resulta enormemente motivador todo lo que dices, ¿no? Me cuesta, tengo que colocarme, sentarme, asentarlo y ver qué puedo hacer yo con eso, ¿no? Porque aquí creo que hay uno de los problemas que aparece es que puede quedarnos muy lejos, ¿no? Puede ser una cosa como de muy macro, ¿no? Como que hagan otros, ¿no? O otras. A quienes se dedican a la investigación, quienes están en este mundo. Y como decía Beatriz, igual podemos acercarnos a nuestro propio quehacer, ¿no? Pero para eso hay que darle una vuelta. Hay que ir de los grandes relatos, entre comillas, ¿eh? Porque no dejan de serlo al final, ¿no? Que son la literatura que tú nos has traído a nuestro microrrelato pequeñito de estar en las sesiones, ¿no? Excelente. A ver, según Sueli Roenick es lo esencial, ¿ya? Para la contemporaneidad. ¿Hay una manera de salvar el chat, de grabar el chat? Sí. Me parece que sí, que el host, ¿no? ¿Puede hacerlo? Sí, pero vamos, se puede copiar todo. Pop out, yeah. Espero que si vosotros también podéis controlar este grafar, no quiero Ya le estoy guardando el chat, ya estoy guardando el chat. ¿Cómo? Ya le di guardar al chat con un archivito que puedes crear aquí al lado. Ahora te lo voy a compartir. Perfecto. Sí, sería excelente poder compartir o guardar toda esta información. Quizá también se me ocurre, Eva, que igual que tú dejas tu correo, ¿no? Lo has puesto antes, pero igual también se podría poner. Otra vez, sí. Ahora. Igual también algunas otras personas también pueden dejar sus correos si les apetece. Sí, porque por favor. Hay muchas voces aquí que también han resultado interesantes o que quizá podamos continuar estas conversaciones que se han quedado ahí un poco a medio. Sí, sería excelente. Gracias. Sí. Y nos vamos despidiendo, si te parece. Sí. Cuesta, pero bueno. Cuesta. Pues muchas gracias otra vez por la invitación a Grafat y a todos las que han venido. Muy ilusionada que, como ya he dicho, del pasado, del presente, del futuro espero también. Y sí, gracias por venir y también por reencontrarse también hoy con algunos. Sí, y bueno, sí, estamos en contacto, ¿no? Sí, insisto, sería excelente recopilar tal vez estas experiencias que hay de flexibilización de jerarquías en la investigación. Sí. Pues bueno, gracias Eva, gracias María, gracias Rosa, gracias a todas y a todos. Esperemos que esto haga un cierto tejido, ¿no? Una cierta urdimbre que nos permita poner algo propio y compartirlo con nosotros, ¿sí?
Muchas gracias a todas. Ya, igualmente. Okay. Saludos. Bueno, gracias a los organizadores y a Eva, muchas gracias. Un placer conocerles a todos. Sí, Aquí a la igualmente. orden. Gracias por venir. Chao. Chao, chao. Chao, Chao. chao. Todavía estoy con el chat. ¿Cómo se guarda esto? Eva, ahora te lo mando. Sí, qué bien. Ahí. Le das al lado del chat, pone archivo. Al final de todo, ¿lo ves? Perdona, No. Eva, te lo he copiado y te lo he copiado en un Word que lo he pasado a PDF y te lo he mandado al email, ¿vale? Ah, muchas gracias. Creo que ahora sí, sí, sí. Vale, te estoy- llegará en unos momentos al email, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Estoy un poco Muy tarde, bien. pero debería saberlo a esas alturas de lo online ya. Bueno, eso es lo maravilloso que tiene el online, que nunca se acaba nunca acabas de aprenderlo. Siempre hay tonterillitas, además, que son cosas que de repente dices, ¿cómo no he sabido esto antes? Ya. Bueno, pues 1.000.000 de Bueno. gracias, Eva, de verdad. Ok, Oye, a vosotros un placer. Muchas gracias, Eva, Rosa, María. sigue grabando. todos. Yo creo que a lo mejor se podía dejar de grabar ya. ¿Qué te parece? Sí. Sí. Sí.